I've got no rules. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de salud holística. En esta semana, como pueden ver, nomás nos tocó venir a grabar a nosotros. Nuestro compañero Jesús, que está en el área de enfermería, anda de viaje, y nuestra compañera nutrióloga, la licenciada Arlette, anda en algún asunto personal. Entonces, pues aquí estamos nosotros. Pues ahora nos tocó solitos. Pues sí. El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a hacer una evaluación, podríamos decir, una comparación, no, una evaluación. Un análisis de una película. De una película que es muy interesante. La verdad, a mí en lo personal se me hace una historia muy triste. Pero yo creo que está llena de enseñanzas. Y no sé qué piense usted, pero en la vida real yo creo que llega un momento en el que todos empezamos a tener pues dificultades. Tú no me importas, ni que te estés muriendo. ¿Querías que repruebe? ¿En serio? ¿Por qué hiciste esto? Yo no hice nada. Este es el ensayo que me diste ayer. No lo leíste. No hacía falta. Anda. Dificultades, tenemos problemas, tenemos retos que enfrentarnos, y si no sabemos cómo enfrentarlos, nos puede llevar de caída, o sea, así directa. No sé qué piensa usted. Sí, en realidad todos nuestros problemas, todas aquellas cosas, situaciones por las que pasamos, pues al final de cuentas crean lo que somos. En este caso, la película de la que vamos a hablar se llama La Ballena. Si no la han visto, necesitan ir a verla. Así y luego es. ya regresan al video para que se den más o menos cuenta de lo que vamos a hablar. Así es, vamos a pedirle a nuestra... I know that I have done one thing right with my life. Sí, vamos a pedirle a nuestra editora que ponga imágenes y a ver si puede poner algunos cortos de esta película para que ustedes puedan darse una idea de qué estamos hablando si es que no la han visto. Pero antes de empezar con el análisis, ¿qué le parece si nos presentamos? Ay, Entonces, sí, tienes razón. Entonces, sean todos bienvenidos, licenciada. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Estrella Rodríguez y como ya me han visto varias veces, soy la psicóloga de este equipo. Yo soy su médico de confianza, soy el doctor Luis Alberto Quintana. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué le parece si hablamos un poquito de cómo llegó esta película o este guión a ser interpretado por este actor? Este actor probablemente ustedes lo ubican o lo tienen ya más en su mente si les decimos que es el actor principal de La Momia, De George of the de Jungle, la Selva. de la selva, Ujú. sí. Y ha habido algunas películas que él ha hecho y Pensé que podríamos pasar tiempo juntos. No pasaré tiempo contigo. Qué asco das. Sé que estoy más grande que la última vez que me viste. No me refiero a tu aspecto. Me darías asco aunque no fueras obeso. la historia de él, no sé si la conoce un poquito. Sí, un poquito. Ok, la historia de él, pues vamos a empezar cuando él estaba en el triunfo, o sea, cuando estaba así en su apogeo máximo, estando pues con todo el éxito y ganando millones y así. Él se le ocurre denunciar algunos maltratos y algunas cosas que no se le hacían justas. Entonces, debido a eso, pues lo vetan. Sí, de hecho creo que denunció abuso sexual
por parte de uno de los, bueno, de los que estaba un poquito más arriba de él, de los que daba como estos papeles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Híjole, es bien difícil porque personas que han denunciado abuso sexual, que han denunciado cualquier tipo de estos, violaciones, comúnmente es a las que más se le cuestiona. No debemos de hacer esto, ¿por qué? Porque revictimizamos. En estos casos es muy difícil ver cómo se concentra todo en la víctima y no hay como estas repercusiones para el agresor. De hecho, hay muchas veces que no hay denuncias en este tipo de situaciones porque la persona que es víctima piensa que ella es la sucia o el sucio, que ellos es el que van a tomar pues represalias sobre él o sobre ella, que va a ser visto por la sociedad como alguien pues no digno, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Eso usted como psicóloga lo ha visto. Ay, híjole, sí, usted trabajó en esa área. Yo trabajé en no esa me acordaba que esa área es bien sensible para usted. Es un área muy, muy linda, es un proyecto muy bonito en el que yo trabajé. Pero difícil. Es muy difícil, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque las mamás, bueno, yo trabajé con puros niños, aclarando este punto. Las mamás se centraban mucho en ¿y por qué no hiciste nada? ¿Y por qué no me dijiste? Entonces, en lugar de apoyar a la víctima, se iban por este lado de... Como que dicen tú eres culpable. Ajá. Porque no dijiste nada, porque estabas recibiendo cosas que a lo mejor te incomodaban y no decías. Sí, pero nos damos cuenta de por qué le iba a decir si se iba a poner de esa manera. Entonces, la mayoría de los casos, hace poco me tocó una paciente que es una paciente ya adulta mayor, y ella me decía que cuando estaba pequeña sufrió esto, pero no le dijo a nadie porque tenía miedo de que su familia no le volviera a hablar. ¿Qué? Y fíjese qué irónico, ¿verdad? Siendo ellos la víctima, siendo ellos los que necesitan el apoyo. Bueno, pues lo mismo le pasó a este actor. Él denunció este tipo de situaciones que estaba viviendo y lo vetaron. O sea, ya no le dieron papeles, ya no le hablaron para películas, nada. Y él dice que él de hecho perdió la mayoría de su dinero, tuvo que utilizar un carro usado a comparación de los que usaba anteriormente. Y fíjese una cosa que a mí se me hace bien triste y a la vez pues suave, es que decía que sus hijos le preguntaban ¿y cuándo vas a volver a actuar? ¿Cuándo vas a volver a salir en películas? Y él decía estoy esperando la indicada, pero dice la verdad es que nadie me hablaba. No tenía como la confianza de compartir esto con sus hijos, se cerraba mucho. Sí, entonces esa es otra cosa que pasa muy comúnmente. Tiene uno un problema y se lo come uno solo. Uh-huh. Y ¿eso es sano o no es tan sano? No, definitivamente no es sano. Quizás no incluir a nuestros hijos en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen como la responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los papás de ellos. Pero sí hablarlo con parejas, con papás, con amigos. Todo eso es una red de apoyo que nosotros tenemos. Nuestros hijos claramente tienen que saber por lo que estamos pasando, pero no a detalles. No hacerlos como sentir como esta responsabilidad de hacerse cargo de nosotros. Okay. Y hablando del área de los niños, para los niños que nos ven, si tienen algo que les incomoda, si tienen algo que deben de tener la confianza con los padres. Sí, tienen que tener la confianza con sus papás porque al final de cuentas pues siempre van a estar ellos para protegerlos. Incluso si no tienen confianza con papás, hay algo que se llama la burbuja de la confianza, que es algo que practico mucho con mis niños. ¿Qué es la burbuja de la confianza? Las personas que están más cerca de mí, que son papás, que a veces son abuelos, que a veces son tíos, las personas que nos ayudan, nos comprenden, que nos apoyan a todo esto. Incluso en la burbuja de la confianza yo marco mucho lo que son las estancias, fiscalía, DIF. ¿Por qué? Porque son personas que nos pueden ayudar cuando papá y mamá no lo hacen. Escuelas, papás, maestros, directores, personas que nos pueden apoyar en estas situaciones. Ok. Bueno, es bien importante que toda persona, ya sea niño, ya sea adulto, si está pasando por algo,
tiene que buscar ayuda, tiene que compartirlo, tiene que sentirse, ¿por qué? Tiene que sentirse apoyado, perdón. ¿Por qué? Porque somos humanos, o sea, hay veces queremos hacernos bien fuertes, decir, no, es que yo puedo con todo, y es que yo soy el pilar de esta familia, y es que a lo mejor si eres niño, dice, no, es que a lo mejor mi mamá y mi papá se van a enojar, no, es que ellos tienen muchos problemas y no quiero darles más problemas, pero no es así, no dejamos de ser humanos, y como humanos necesitamos ese apoyo, necesitamos esa red, porque muchas veces puede ser que sea un problema muy grave o puede ser que nos estemos ahogando en un vaso de agua. Uh-huh. Y nuestra red de apoyo, o sea, nuestros padres, nuestras personas de confianza son los que nos pueden ayudar a saber si realmente es difícil o no difícil, o a salir de ese problema. Sí, claro. Entonces, pues regresando a este actor que se llama Brendan Fraser. Uh-huh. Él, pues pasaron 10 años, y después de 10 años, él dice que en esos 10 años él estuvo meditando y él dijo, bueno, es que yo realmente no actuaba por el dinero. O sea, realmente yo inicié actuando porque me gustaba, porque amaba eso. Entonces, si vuelvo otra vez a actuar, no importa que sea una película de bajo presupuesto, no importa qué película sea, voy a aceptarla. Y después de 10 años, resulta que le llegan con este libreto, y cuando él está pues revisándolo y viéndolo, pues resulta que dice, es que esta es mi vida. O sea, yo caí en depresión, yo caí, pues se ha de haber sentido, trato de imaginarme cómo se ha de haber sentido después de que él era la víctima y se convirtió en el rechazado. Sí, y luego después de estar en la cima, como lo mencionaba, la bajada. No debe ser fácil. Incluso hay un poema que ahorita nada más rescato esto, que dice, llegué a la cima del Everest y el cielo seguía tan distante, tan lejos, como siempre. Es lo que yo siempre digo, que uno necesita ser feliz con lo que uno tiene y disfrutar cada momento y cada paso que va dando, porque muchas veces uno está tan así obsesionado en llegar a la cima, y cuando llegas a la cima realmente se da uno cuenta que el cielo está muy distante todavía. Sí, todavía. O sea, que realmente dice, y luego, ya llegué a la cima, y luego. Sí, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué qué hacemos? Exactamente. Sí, entonces el círculo de la depresión también se basa en esto mismo, en caer en la culpa, en ver todo lo que has hecho y todo lo que no has logrado, pero no se centra tanto en todo aquello, en todo lo que recorriste, en todo lo que escalaste para subir al monte. Entonces, puede que algo así le haya pasado a Brenda. E incluso menciona que Aaron, creo que se llama el director, ya lo había visto en ciertas películas y le había dicho que le gustaba a él porque tomaba riesgos. Incluso tuvo varias fracturas. Sí, de hecho tuvo muchos gastos médicos por todas las secuelas que tuvo y todas las lesiones que tuvo durante las grabaciones. Sí, incluso su voz, a la voz de ahorita es muy diferente, porque creo que sí, lo tuvieron que operar y hacer algunos procedimientos ahí en las cuerdas vocales, su espalda, sus articulaciones. Sí, incluso creo que hay una escena, no sé si es en la 1 o en la Momia 2, donde lo tienen como con una soga al cuello. Entonces dice que no se la querían quitar para que pareciera como más real, y se desmayó. Sí, cuando uno presiona aquí, esta parte de aquí así, se bloquea un poquito la circulación hacia el cerebro, y el cerebro lo que hace pues es desmayar o poner inconsciente a la persona. Y eso llega a ser peligroso. Eso normalmente pues no se debe de hacer en la actuación, pero en él pues como quería hacer todo tan real y hacerlo él, pues sí corría riesgos bastantes. Sí, bastantes riesgos. Entonces por eso es que le dan como la oportunidad de esta película, que la verdad a mí en lo particular me gustó mucho. A mí la historia, se me hace una historia muy triste, la verdad.
O sea, está suave y está muy bonita porque da mucha enseñanza, especialmente para las personas que están pasando por un momento difícil. Pero, ay, no, sí está difícil, sí está muy, muy difícil la historia. Pero bueno, entrando de lleno a la historia, se trata de un profesor. De un profesor que se llama Charlie. Bueno, Charlie tiene una condición, tiene obesidad. Y ahí, aquí es donde necesitábamos a nuestra compañera, la nutrióloga, pero a ver si se incorpora, porque a lo mejor dijo que a lo mejor llegaba a terminar uno de los asuntos que estaba realizando, entonces a ver si llega. Y si no, pues ya hablaremos en otra ocasión sobre esta situación. Pero sí, Charlie, este profesor, tiene obesidad mórbida, o sea, está demasiado gordito. Uh-huh. Entonces, y luego aparte, tiene una depresión. Está solo. Está solo. Con él, bueno, él tenía una familia, su esposa y su hija, pero los abandona cuando la niña tiene 8 años. Sí. Porque se da cuenta de sus preferencias sexuales. Uh-huh. Bueno, y en esta historia no sabemos qué pasó antes, no sabemos si se sintió como presionado, porque mencionan que hubo ahí como una religión que estaba detrás. Ah, sí, esta religión, bueno, es que por lo que yo entiendo, profesor se enamora de uno de sus estudiantes. Uh-huh. Y este estudiante es hijo de un pastor, un ministro de esta religión, y este ministro es el que presiona mucho a su hijo, o sea, lo discrimina y volvemos otra vez a lo mismo. El hecho de, pues ya actualmente las preferencias sexuales pues realmente ya son aceptadas. Uh-huh. O sea, ya no es un tema de discriminación ni nada. A lo mejor para algunos padres conservadores pues todavía será algo difícil de aceptar que un hijo tenga diferentes preferencias sexuales, pero pues ya hoy en día pues realmente ya no, y realmente si uno, bueno, yo me pongo a pensar, aparte de ser psicólogo, yo también soy mamá, entonces lo que él menciona, lo que en la película menciona es que a su hijo lo aparta, lo aleja de la familia. Ajá, como que sí. Tú ya no tienes familia. Entonces yo me pongo de este lado de ser mamá y digo, no, realmente no. Fíjese que yo he tenido algunos pacientes, como yo también atiendo el área de, conmigo llegan porque tienen problemas emocionales y luego ya los canalizamos con el área de psicología y ya trabajamos juntos. He tenido algunos pacientes que vienen porque tienen mucha ansiedad porque uno de sus hijos pues tiene preferencias homosexuales, y yo lo primero que les digo es, antes de ver las preferencias, véalo como su hijo. O sea, primero que nada, antes de ser como usted lo considere que sea, es su hijo, y eso es lo más importante, porque ¿qué quiere? ¿Tener a su hijo cerca o tenerlo lejos? Como en el caso de la película, de que este muchacho, aunque estaba lejos y aunque estaba viviendo su vida como él pues la quería vivir, uh-huh, aún así para él fue muy difícil y termina pues ahora sí que desviviéndose, para que no nos vayan a quedar. Sí, pero anteriormente menciona, porque está su hermana. Uh-huh. Su hermana, quien se hace cargo de Charlie, menciona que esta persona no comía, dejó de comer. Entonces también es uno de los trastornos alimenticios, el dejar de comer. Y es como la contraparte de Charlie. Sí, Charlie es lo opuesto. Sí, es lo opuesto. Después de que su pareja pues fallece, él entra todavía más bien entra en una depresión y empieza a comer con atracones de comida. Uh-huh. Y llega hasta esta condición de obesidad mórbida y que pone su vida en riesgo por todo lo que la obesidad conlleva. Entonces, y eso fue
por una situación emocional, o sea, Sí. por la pérdida de su pareja. Por la pérdida de su pareja. ¿Por qué? Porque Charlie no se dio el tiempo como de sentir la pérdida. Es algo muy importante, y me ha tocado casos en donde no quieren hablar, no quieren desprenderse de la persona, y yo no les pido que se desprendan de la persona, sino que observen que esa persona les dio muchas cosas, que todavía siguen viviendo con esas cosas que aprendieron de ellas, porque a veces lo que nosotros nos queda de una persona que ya no está, pues es el dolor. Entonces, cuando una persona llega al psicólogo y empiezas a presionar ese punto del dolor, se cierran. ¿Por qué? Porque piensan que es lo único que les va a quedar de esa persona, y no. Por ejemplo, los medicamentos, los antidepresivos, sí funcionan, por así decirlo, como un salvavidas. Una persona que no sabe nadar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos un salvavidas, pero no pueden estar viviendo todo el tiempo con el salvavidas. Sí, fíjese que eso es algo bien importante, porque muchas de las personas que vienen en busca de ayuda médica vienen por medicamento, vienen por un antidepresivo, vienen por algo para dormir, vienen por así. Y cuando yo les digo, es que necesitamos apoyarnos en el área de psicología, y luego dicen, no, es que yo no vengo porque estoy loco, yo vengo porque necesito nomás tranquilizarme, necesito nomás un medicamento. Pero yo les explico, como lo está diciendo aquí la licenciada, que el medicamento que yo voy a iniciar va a ser exactamente un salvavidas, algo con lo que ustedes pueden flotar, pero la ayuda psicológica va a ser la que realmente los saque de la corriente o de ese lago que están ahí sumergidos, casi ahogándose. Pero no es precisamente precisamente como sacarlo, sino aprender a que ellos mismos naden dentro de eso. Bueno, sí es cierto, porque cuando uno está en la vida, pues siempre va a estar ahí en el lago, ¿verdad? O sea, Sí, siempre sí. va a estar. Entonces, si uno lo saca, pues tampoco, ¿verdad? Tiene uno que enseñarles a nadar Sí. diferentes corrientes. Si viene una corriente fuerte, si bien está estable el agua, volvemos otra vez a lo mismo, a disfrutar cada momento y cada situación. Sí, cada momento. Y aprender de ella, ¿no? Sí, y hay que dejar en claro esto, que el proceso psicológico no siempre va en su vida. Entonces, es como una curva. A veces vas a estar bien y otras veces no. Lo importante de aquí es A ver, aprender. entonces no vamos a estar bien toda la vida. No ese es el propósito. No, ese no es el propósito. Ok. El propósito siempre va a ser qué puedo hacer en esta situación. ¿Cómo aprendí a nadar en esas corrientes? Ok, entonces, ahí disculpe, ya le quité espero que no se le vaya la idea que iba a decir ahorita. Entonces, amigos, por favor, no esperen y no estén diciendo, es que la cima de la montaña va a ser cuando ya no haya problemas, cuando ya esté todo feliz, cuando ya esto pase, cuando esto. No, mejor hay que ir disfrutando cada proceso, hay que ir aprendiendo de cada experiencia, de cada situación que tenemos, y pues así vamos a tener una vida más plena, ¿no? Ahora sí, perdón. Bueno, volviendo a lo del duelo, decía del salvavidas, los antidepresivos son un salvavidas. La terapia lo que te enseña es a nadar, no a sacarlo. ¿Por qué? Porque es algo con lo que siempre vas a vivir todo el tiempo. Esa persona no va a volver. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender a hacer? Aprender a vivir con el hecho de saber de que ya no está, y aprender a vivir no mal, sino bien, de dar gracias, de aprender, de disfrutar a las otras personas. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida no se basa en solo cosas positivas, claro que no. Todos tenemos días malos, todos tenemos días buenos. Incluso en los niños, yo practico mucho lo que es el círculo de las emociones o las emociones combinadas, de decir, no todo el tiempo yo voy a estar contento, no todo el tiempo yo voy a estar feliz, sino que es como para recibir a una amiga. Es como les digo, a veces la tristeza se recibe como una amiga. Okay. Les comento que les hemos estado diciendo que mi niño ha estado acudiendo con la licenciada, y ahora sí que no fue porque lo trajimos nosotros, él mismo decidió y él mismo pidió venir, y de hecho ya se graduó de esa área, Sí. de las emociones. El área de las emociones. Sí. Y estamos muy contentos porque
él ya las identifica y ya nos dice, es que estoy enojado por esto, o es que me molesta esto otro. Y ha tenido también un gran cambio en la escuela. En la escuela las maestras dicen, es que antes no nos decía cómo se sentía o no nos decía que estaba pasando esto, y ahora se comunica más con nosotros. Entonces definitivamente sí hemos visto un cambio, y la decisión de él fue acertadísima de haber iniciado este proceso. Entonces, amigos, por favor, si ustedes ven que sus niños están teniendo demasiados berrinches, vengan, porque muchas veces es el niño y muchas veces no, muchas veces somos los padres. Entonces, el hecho de que el niño aprenda a expresar lo que está sintiendo va a hacer que la vida sea más fácil. Y volviendo otra vez a la película, que aprenda a nadar, como dice la licenciada, y que no se sumerja y no se vaya hundiendo cada vez más, como le pasó a este profesor en esta película. Sí, de hecho menciona mucho las ballenas. ¿Por qué? Porque dicen que las ballenas nadan mucho en lo profundo. E incluso en su discurso, cuando ganó el Oscar, menciona esto, que se sentía como una ballena, y que decía que lo mejor que podemos hacer estando en estas situaciones es salir a la luz. Hay veces queremos escondernos lo más abajo que se puede, pero no es lo más sano. No, definitivamente no lo es. Bien, hay otro personaje ahí que su hija, la hija, pues ella crece resentida, vamos a decirlo así, Sí. o porque pues la abandonó su papá, y pues por las razones que la abandonó pues no son fáciles. Ella tenía 8 años, entonces para un niño de 8 años donde apenas está aprendiendo a manejar emociones, y de pronto que le digan, pues es que tu papá nos abandonó por irse con uno de sus estudiantes, pues yo me imagino que no ha de ser nada fácil. No, y volviendo también a la historia que contaba ella, decía que ella estaba muy apegada a su papá, que le cocinaba, le hacía muchas cosas. Entonces, el estar presente y luego de un día para otro ya no es como arrancarles algo a los niños. Ella ya identificaba a su papá, ya sabía quién era, sabía cómo la trataba, estaba bien. Entonces, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos en nuestras manos la infancia de alguien, y es una infancia que, ojo, o queremos que sea buena o queremos que sea mala. ¿Es una historia bien contada o es una historia mal contada? Okay. Y en cuestión, usted como psicóloga, para las personas que nos lleguen a ver que estén pasando por algo similar, no necesariamente que hayan dejado a su hijo por pues como Charlie, ¿verdad? O sea, por sus preferencias, sino simplemente que se haya llevado un divorcio a cabo, y que haya habido una separación. Ahí, ¿qué recomendaciones daría usted Bueno, como psicóloga? aquí lo principal es que yo entiendo que hay algunas veces que los papás prefieren mejor estar separados que estar juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan juntos, pero es un problema más grande. ¿Y hay veces pelean más? Sí. ¿Y es más dañino para los niños? Sí, claro. Ok. Si no hay ya una reconciliación, y si no hay una manera en que puedan tener paz en su casa, muchas veces es mejor la separación. Mejor la separación. Ok, eso va a afectar a los niños. Sí, claro. Pero lo importante aquí es no despegarse del niño. Ok. ¿Y hablar, ser sincero con él? Sí, ser sincero con él, de decirle, pues tu papá y yo ahorita no estamos en un buen momento, nos vamos a separar, pero esto no tiene nada que ver contigo. Es por cuestiones de nosotros. Incluso ya cuando esté más grande, explicarle los motivos por los cuales hubo esta separación, pero lo importante es no dejarlo. No piense que la separación fue por su culpa, porque entonces sí vamos a hacer un daño más grande. El decir nos vamos a separar sí requiere que el niño tenga como este acompañamiento. ¿Por qué? Porque es un cambio muy repentino, es un cambio pues muy difícil, pero no significa que pues sí, que va a ser algo muy muy dañino para él mientras estén los dos con él. Ok. Más adelante, amigos, vamos a hacer otro video en el que vamos a hablar de los matrimonios, de la vida marital, porque muchos piensan que ya se casaron y fueron felices por siempre, y resulta que no. No. O sea, resulta que
cada día es una experiencia diferente, porque a lo mejor un día el esposo se siente mal, o está cansado, o está fastidiado, y la esposa lo resiente, o los hijos. Bueno, vamos a hablar de la esposa. Y al revés, ¿no? Hay veces la esposa se siente mal, hay veces tuvo mucho trabajo, hay veces los niños la dejaron fastidiada y llega el esposo también fastidiado. Entonces se vuelve una rutina, y esa rutina va haciendo que se vaya desgastando el matrimonio, y de esa manera pues cada vez vaya diciendo, pues es que esto como que ya no. Pero no, o sea, ustedes, bueno, los que estamos casados nos casamos porque algo vimos en nuestra esposa, y nuestra esposa vio algo en nosotros. Entonces hay que rescatar eso. Entonces yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema y cómo esto puede influir en todo, en la salud psicológica, en la salud física, en lo nutricional y en todo lo que conlleva una vida plena, ¿verdad? Pero bueno, volviendo otra vez a la película, esta hija, esta muchacha pues crece y le tiene un cierto resentimiento a su padre. ¿Qué tan difícil es quitar ese sentimiento de coraje, de abandono, de... Bueno, sí lo es, porque hubo un distanciamiento en donde ella menciona, es que no me buscaste, es que no me hablabas, es que sabías dónde vivía, pero no ibas a buscarme. Entonces, sí es difícil. ¿Por qué? Porque Charlie fue realmente el que no se quiso acercar a ella, pero fue por otros motivos diferentes. Realmente no porque no la quisiera, sino porque él estaba tan sumido en su depresión que a veces el siquiera levantarse de la cama para una persona con depresión o un trastorno de depresión severa es un logro. El levantarse de la cama es un logro para muchas personas. Entonces necesitaba mucha comunicación por parte de ambos. Lo importante es que ella no se cerrara tanto como al hablar con él, pero estando en esta situación no lo iba a hacer. Okay. Entonces, haciendo un paréntesis, hablando de este punto y de los hijos o de las personas que se pueden ver afectadas por una situación como esta, lo que la licenciada dice, y quiero que no lo olvidemos jamás, es: si hay que tomar una decisión difícil, adelante, pero simplemente no nos aislemos, mantengamos esa comunicación, y si es con respecto a los hijos, hay que hablar con ellos y decir: yo voy a seguir conviviendo contigo, yo voy a seguir, y si la pareja no quiere, pues hay que convencerla, o hay que hablar de que por el bien del niño, ¿sí? Por el bien del niño, porque el niño va a crecer, y va a crecer pensando que lo abandonaron, que le arrancaron algo, como usted decía. Muy bien. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, pues se nos alargó un poquito el tiempo. Ok, entonces tenemos que terminar este video. Esta película nos da mucho de qué analizar. Mucho. En cuestión, no hablamos del duelo bien, nomás lo tocamos muy superficialmente, de los tipos de duelo, de cómo se maneja un duelo. Si ustedes están pasando por una pérdida, eso se considera un duelo, y hay diferentes etapas y uno tiene que ir avanzando. Entonces, por favor, si ustedes están pasando por un momento difícil, acudan con un profesional de la salud. Nosotros les podemos ayudar. Si están pasando por un momento de ansiedad donde están comiendo demasiado, por favor, acudan con un profesional de la salud. Nosotros les podemos ayudar nuevamente. Si están pasando por problemas de la vida, problemas financieros, problemas de salud, familiares, personales, acuérdense que la vida de eso se trata. Y el ir escalando hacia el Everest es ir disfrutando cada paso, ir disfrutando cada ascenso que nosotros damos, ir viendo la naturaleza, ir viendo nuestro entorno, ir aprendiendo, y no solamente enfocarnos en llegar, sino ir disfrutando cada paso que damos. Sí, licenciada, ¿cómo? Tiene mucha razón. La vida se trata de tener momentos buenos, momentos malos,
Pero ojo, no se trata solamente de centrarnos en el pasado. El exceso de pasado tiene como resultado la depresión. El exceso de futuro tiene como resultado la ansiedad. Así es. Y bueno, como dice el doctor, aquí estamos para ayudarles en cualquier situación, cómo se sientan. Nosotros estamos aquí pues para servirles. Así es. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Última cosa que mencionó la licenciada es muchas personas, y me acordé porque muchas personas dicen, es que entonces no quiere que recuerde el pasado o no quiere que piense y me prepare para el futuro. Ojo, la licenciada dijo exceso. Exceso de pasado. Si estamos pensando mucho en el presente, en el futuro o mucho en el pasado, ahí es cuando no está bien. ¿Sí? Pero tenemos que ver el pasado para aprender, para recordar las cosas bonitas, las cosas feas, aprender de ellas, y el futuro para estar preparados, pero sin excedernos. Sí, claro. Entonces, pues de esta manera terminamos el día de hoy. Espero que haya una segunda parte de esta película. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, apenas hace que 2-3 años que salió, esperemos que sí haya una, porque bueno, antes de terminar, se supone que él muere, ¿no? Al final. Sí, se supone. Entonces la segunda parte vendría, yo creo, a ser de la hija, si fuera una segunda parte, ¿no? Sí, pero estaría muy interesante verla. Pues sí, muy bien. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Esperemos que hayan aprendido un poquito y que si están pasando por un momento difícil, acuérdense, no son los únicos, hay ayuda, pueden venir a buscarla y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Nos Hasta vemos. luego.